Voy a compartir contigo este tema que me parece sumamente interesante, que es acerca de varios puntos. Es acerca de la mente, del lenguaje, de la salud. Pero lo interesante no es solo la mente, solo el lenguaje, solo la salud. Esos son temas interesantes por sí solos. Pero cuando combinamos la mente y el efecto del lenguaje en la mente, y cómo estos dos intervienen y afectan en la salud y viceversa, empezamos a darnos cuenta de que nos volvemos nuestros propios hipnotistas. Nos volvemos gente que a nosotros mismos nos vamos afectando positiva o negativamente en nuestra salud. Es una especie de autohipnosis. Y entonces hay varios conceptos que quiero compartir contigo hoy. Y el primero de ellos es cómo interpretamos el lenguaje. Hemos hablado de que para que tú proceses el lenguaje que yo tengo, para que tú puedas procesar las ideas y las palabras que yo digo, es necesario que formes ideas adentro de tu cabeza. Es decir, mis ideas se vuelven palabras, las palabras después se traducen en ideas. Y es irrelevante si estás de acuerdo o no con mis ideas, es irrelevante si te agradan o no te agradan mis ideas, si te hacen reír o te hacen llorar. Para que tú puedas saber qué significan y extraerles sentido, necesitas hacer ideas adentro de tu cabeza, necesitas convertir esas palabras a tus propias ideas. Y entonces hablábamos de que yo puedo decir las palabras, pero las ideas son tuyas. ¿Y qué pasa cuando yo digo las palabras, las ideas son mías y además tienen un tema que es mi propio cuerpo, mi propia salud? Si nosotros interpretamos las palabras de manera automática cuando las estamos escuchando, entonces necesitamos empezar a considerar que cada palabra tiene un efecto, aunque sea minúsculo, dentro de lo que está pasando en mí. Es por eso que la gente que vive rodeada de cierta mercadotecnia puede ser más susceptible a responder a esa mercadotecnia que la gente que no. Por ejemplo, si has visto un anuncio 15 veces, te empiezas a familiarizar con él, aunque al principio no te interese comprar el producto. Y probablemente hay anuncios que de la infancia tú te puedes acordar y nunca compraste el producto, pero eran tan repetitivos que permeó en ti la idea y se quedó contigo. Entonces puede ser que hasta el lenguaje del anuncio o alguna frase o algo por el estilo se quede contigo. Es muy importante entonces que nosotros nos demos cuenta de qué tipo de información es la que estamos utilizando, de cuál información nos estamos rodeando, pero sobre todo considerar que esa información de la que nos estamos rodeando de ella porque está aquí adentro. Y la repetimos una y otra vez todo el día. Y yo tengo un ejemplo que utilizo con la gente. Si yo contratara a alguien para que estuviera al lado de ti todo el día diciéndote: eres un inútil, no sirves para nada, no puedes hacer las cosas bien, no sabes cómo hacer las cosas, no tienes buena información, no tienes experiencia, no tienes conocimientos, no tienes habilidad, es probable que después de unas horas te pueda convencer de algunas cosas. Sobre todo en cierto momento donde estás sensible a tus errores, por ejemplo, porque te lo han estado diciendo todo el día. Ahora, si esa misma persona yo la contrato para que todo el día te esté diciendo: eres una persona que puede, aprendes de cada error, cada experiencia la vuelves un aprendizaje, extraes lo mejor de las cosas, puedes ver en la gente el potencial, puedes ver las oportunidades que se te presentan, también vas a volverte más susceptible solamente por el hecho de que te lo están repite y repite y repite y repite, porque tus filtros mentales se empiezan a enfocar en eso. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, empiezo a tener buen diálogo interno, me voy a empezar a sentir mejor, no solamente por factores externos, sino porque algo adentro de mí me empieza a convencer de que me puedo sentir mejor. Y por lo menos abre la posibilidad, y cuando hay una posibilidad, a veces hacemos las cosas. No es garantía, pero ya es por lo menos una posibilidad. Entonces, si interpretamos el lenguaje de manera automática y ese lenguaje va a influir en lo que a mí me sucede, entonces tenemos situaciones donde empezamos a encontrar que la mente va a responder a ese lenguaje. ¿Cómo? En forma de creencias.
Las creencias van a afectar en mi mente de manera automática porque una creencia tiene un cierto rol. ¿Para qué tenemos creencias los seres humanos? Seguramente para algo. ¿Para qué crees que pueda ser una creencia? Porque no me gustaría decir que el cuerpo humano desperdicia algo, y ciertamente no vamos a desperdiciar recursos en tener una creencia si esa creencia no sirve de algo. ¿Para qué crees, para qué consideras que pueda servir una creencia? En vez de estar analizando cada cosa que pasa en mi mundo, doy por ciertas algunas cosas para liberar mi mente y pensar en lo nuevo. Entonces pienso, la gente de allá me cae bien y la de acá no. Eso puede ser un rol muy interesante de una creencia, economizar recursos. Entonces imagínate que yo tuviera que averiguar en mi vida, en cada ocasión que yo agarro algo y lo suelto, si se va a caer o no. Sería demasiada energía que gasto una y otra vez en el mismo proceso. Entonces lo que mi mente hace es un proceso que se llama generalizar y poner una creencia que dice: las cosas se van para abajo por la gravedad. Y eso me dice que aunque yo no haya tomado este plumón, este marcador, y lo haya soltado, lo más probable es que si lo suelto se cae, porque es una regla, es una creencia de cómo opera el mundo. Entonces llegamos a una conclusión muy interesante, pero antes quiero ver si alguien más tiene otra razón por la cual creas que las creencias están ahí. ¿Qué función crees que tengan? Dime. Pues determinar la forma de reaccionar o de ser de una persona también. Determinar la forma de reaccionar o de ser. Eso es muy interesante porque entonces eso también me da ciertas reglas para operar en el mundo. De hecho, podemos ir concluyendo que una creencia me va a servir para funcionar en este mundo. Si yo tengo la creencia de que, por ejemplo, de que Jaime es una persona simpática, eso me va a dictar ciertas normas sociales con las cuales yo me voy a comportar con Jaime. Si tengo la creencia de que otra persona es una persona poco tolerante y no tiene mucho sentido del humor, no voy a llegar a comportarme de la misma manera con esta persona que con Jaime, que sé que es simpático, que tiene sentido del humor, que si le hago la broma se va a reír, cuando sé que a lo mejor a esta otra persona si le hago la broma no se va a reír. Entonces la creencia sobre la gente, sobre cómo son las personas, me puede servir para darme idea de cómo comportarme. Entonces, el rol de la creencia es ayudarme a funcionar en el mundo y a economizar recursos. Pero si yo considero que eso es cierto, también puedo considerar que es cierto que si no tuviera esa creencia, no podría operar eficientemente en el mundo. De hecho, si yo tuviera una creencia errónea sobre el mundo, operaría erráticamente. Si yo tuviera la creencia de que Jaime es simpático y Jaime resulta que no es simpático y no tiene sentido del humor, entonces cuando vaya y le haga la broma, voy a tener un resultado que no concuerda con mi creencia. Entonces las creencias también tienen un rol muy importante, que es hacer que el mundo tenga sentido para mí y pueda yo operar con cierta predicción dentro del mundo, que yo pueda casi predecir lo que va a pasar cuando haga algo y tener cierta probabilidad alta de éxito gracias a mis creencias. Entonces el cerebro adquiere un papel bien interesante y es como si le diera vida a esa creencia y la vuelve algo vivo, y todo ser vivo va a luchar ¿por qué cosa? Por seguir viviendo. Eso es lo interesante. En el momento en que yo adopto una creencia, esa creencia va a empezar a tener el rol de sobrevivir. Y mi mente, mi cerebro, podríamos decir la creencia que no tiene vida, pero es como si la tuviera, va a luchar por seguir viva. ¿Cómo va a luchar por seguir viva? Escondiéndome las cosas que no concuerdan con esa creencia y haciendo evidentes las cosas que sí. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de nuevo de que Jaime es una persona con sentido del humor, cada vez que yo le haga una broma a Jaime o diga algo y Jaime se ríe, algo en mi cabeza va a resonar y va a decir: ¿viste? ¿Te diste cuenta? Es cierto, Jaime tiene sentido del humor. Y las creencias son tan importantes para nosotros que en el momento en que yo le hago una broma o un comentario a Jaime y no le guste,
lo que va a suceder es que algo dentro de mí va a decir, no checa. Y va a venir otra parte de esa creencia o de mi mente a justificarlo diciendo, seguramente no tiene un buen día. O tú tienes una falla. O probablemente no se lo dije de la manera correcta. Entonces yo empiezo a justificar las excepciones que ocurren en el mundo de esa creencia para que mi creencia no muera, no esté equivocada, no se hunda. Entonces cuando tenemos contraevidencia o contraejemplo de una creencia, hay dos opciones. Yo tengo la opción de cambiar mi creencia o de justificarla para aceptar la excepción y que la creencia siga siendo valiosa. Ahora, si tengo muchos ejemplos contrarios, puede pasar que yo diga, a lo mejor estaba equivocado. A lo mejor Jaime no es la persona que yo pensaba, no es una persona que tenga tan buen sentido del humor. Esa es una opción. Empiezo a cambiar mi creencia a través de contraejemplos. Pero también puede suceder que esté tan arraigada mi creencia y vamos a suponer, Jaime es un amigo mío de muchísimos años, yo lo quiero, es una persona importante para mí, voy a seguir defendiendo mi creencia de que Jaime es una buena persona que tiene mucho sentido del humor, no importa cuántos ejemplos me pongas. Y si llega alguien y dice, es que yo también le dije algo y no me contestó bien, yo le digo, es que tú no estás entendiendo que él está pasando por un momento difícil en su vida, por ejemplo. Entonces ahora voy a hacer una excepción más grande. ¿Te suena familiar? Son cosas que hacemos normalmente. Entonces es bien interesante porque las creencias, en su rol de sobrevivir y hacer que mi mundo tenga más sentido, van a luchar por permanecer ahí. Y al luchar por permanecer ahí, me van a ayudar a tomar los hechos y a ajustarlos y explicarlos de manera que la creencia siga siendo cierta. Entonces, empiezan a ocurrir cosas bien interesantes. A veces la gente quiere cambiar sus creencias y no puede. Dice, ok, yo siempre he tenido la creencia de que soy una persona, que soy muy malo para los negocios. Y por eso soy empleado, pero quiero iniciar mi propio negocio. ¿Cómo cambio mi creencia? Si tengo evidencia en mi pasado. Es decir, la persona dice, no, es que no te lo estoy diciendo porque así pienso, porque no soy optimista. Es que cada vez que he puesto un negocio me ha ido mal. Y entonces ocurre un ciclo bien interesante, donde yo tengo una creencia y busco en el mundo evidencia para que esa creencia sea cierta. Y cuando esa creencia es cierta, ahora ya tengo evidencia para justificar que esa creencia es cierta. Y estamos en el ciclo del huevo y la gallina. Entonces, la gente te va a decir, es que te lo digo porque me ha sucedido. Y cuando lo dicen, es totalmente cierto para ellos. Pero no podemos saber si lo dicen porque les ha sucedido o les ha sucedido porque lo dicen. Generalmente la gente es capaz de aceptar que algo se explique porque ya sucedió. Pero es más difícil que la gente acepte que algo sucede porque ya lo dijo. A esto le llamamos profecías autocumplidas. Cuando yo empiezo a creer algo y entonces creo lo que estoy creyendo. Ahorita voy a pasar a ese punto. Pero si tú le dices a esa persona, oye, date cuenta de que probablemente no seas bueno, no seas malo para los negocios, sino seas bueno, entonces la persona va a decir, ¿cómo puedo yo decir soy bueno para los negocios e instalarme una nueva creencia cuando tengo toda la evidencia de que eso no es cierto? Y entonces entra lo que ya le llamo las creencias progresivas. Las creencias progresivas son creencias que nosotros podemos cambiar, que no chocan con nuestra realidad actual porque tienen un truco. No me dicen dónde estoy, solo me dicen hacia dónde voy. Y si yo te digo, toma tu automóvil y sal de la ciudad, es diferente que yo te diga, toma tu automóvil en la avenida Zaragoza y sal de la ciudad por la avenida Toluca. Porque tú puedes decir, ¿cómo voy a tomar mi automóvil en la avenida Zaragoza si estoy en la avenida Chapultepec? No me checa. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene una creencia, la quiere cambiar y la quiere cambiar por otra creencia que totalmente es contraria? La creencia progresiva solamente te dice, toma tu automóvil
y sal por la avenida Toluca. Y no importa dónde estés en la ciudad, no te dice dónde estás, pero sí te dice hacia dónde vas. Entonces, ¿cómo generas una creencia progresiva para poder cambiar este tipo de cosas? La vas a generar con frases que te dicen qué es lo que pasa con el tiempo. Frases como mientras, o algunos ejemplos que ya pusimos como cada día, cada vez. Entonces, si tú eres una persona que ha tenido 16 gripas durante el año, y dices, es que soy una persona bien enfermiza, me enfermo de todo, y yo te digo, cambia tu creencia. En lugar de decir eso, di, soy una persona sana, y tú me dices, pero ¿cómo te voy a decir eso si tengo la evidencia de 16 gripas que me han dado este año y apenas es febrero? Entonces, no checa. La gente no puede fácilmente aceptar una excepción tan grande a su modelo del mundo. Lo que hacemos ahí es utilizar este tipo de frases, porque si yo te digo, deja de decir que me enfermo de todo, empieza a decir cada vez o cada día soy una persona más sana. No importa que seas la persona más enferma del planeta, si mañana estás ligeramente mejor, eso es aceptable para ti. Pero si te sientes mal y yo te digo, estás sano, pues vas a decir, no, ¿de dónde? Es como la tía de un amigo estaba enferma y traía dolores y le dijeron, tía, usted recuerde que el dolor es mental, y usted diga, no me duele, no me duele. Entonces estaban en una reunión familiar y dicen que estaba la tía ahí sentada al lado de alguien, y el que estaba ahí al lado empezó a escuchar que la tía decía, no me duele, 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 no me duele. ¿Cómo no? Me duele un chingo. Porque chocaba con su realidad, totalmente. Si ella hubiera repetido algo como me puedo relajar y sentir cada momento menos dolor, tal vez hubiera habido un instante en el que si ella lo hacía consistentemente diga, wow, los demás no, podría ser también, ¿no? Cada momento me puedo sentir más relajada y mejor. Y entonces, si hay un instante en el cual ella se sintió ligeramente mejor que el instante anterior, ella puede empezar a encontrar evidencia de la nueva creencia. Por ejemplo, una persona que dice, es que yo siempre he sido pobre y siempre lo voy a hacer, y le dices, no, cambia tu creencia, por Dios. Empieza a decir, en mi vida hay abundancia. Y está pensando, es que no encuentro, pero en mi vida hay abundancia, en mi vida hay abundancia, en mi vida hay abundancia. Y de repente hay un momentito en el que llega, se pone, de esas veces, ¿no? Que te pones un pantalón, metes la mano a la bolsa y sale una moneda que no te acordabas que había, o un billete que dejaste ahí quién sabe cuándo. Y entonces dice, ay, aparentemente en mi vida sí hay abundancia. Y entonces ahora la nueva creencia, ese bebé, que es la nueva creencia, puede empezar ese ciclo donde dice, tal vez sí puede ser cierto, porque ahora ya tengo ese pequeño elemento de evidencia que me hace saber que esta creencia es cierta. ¿Hasta aquí vamos bien? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si vamos creando creencias progresivas, es más fácil hacer estos cambios porque no chocan con nuestra realidad. Si puedes generar una creencia que no sea progresiva, sino que sea absoluta, que digas, soy una persona de éxito, y resuena contigo, hazlo. Pero si hay algo en tu cuerpo que te dice, no del todo, entonces genera una creencia progresiva, que diga algo así como, mientras más trabajo, más exitoso soy. Solo asegúrate de que estés trabajando, porque si no la creencia no te va a ayudar mucho, que digamos. Entonces, tenemos esas creencias progresivas. ¿Y qué sucede después? Este es un concepto que ya había mencionado hace unos minutos. Entonces, si lo crees, lo creas. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar buscando información que verifique, es decir, evidencia para esa creencia, porque la creencia es muy importante en tu vida, hace que tu mundo tenga sentido. ¿Vamos bien? Entonces, si lo crees, lo creas. Es una frase muy trillada, pero aquí está
la razón de por qué realmente es cierto, porque la mente realiza ese proceso de distorsión y adapta, interpreta las cosas de manera que esa creencia se vuelva cierta. Ahora, la fisiología cambia la química corporal, lo hemos experimentado, lo hemos estado sintiendo, pero la explicación es muy simple. Si nosotros nunca hemos visto una persona deprimida que esté así, o una persona alegre que esté así, es por algo. La razón es muy simple, nuestra neurología, cuando estamos así, permite que ciertas neuronas se conecten, y cuando estamos así, permite que otras neuronas se conecten. Y las neuronas que se conectan aquí y las que se conectan acá necesitan diferente tipo de químico en nuestro cerebro para poder hacer esa conexión. Digamos que el sabor del neurotransmisor que haya en tu cabeza va a hacer que se conecten las neuronas de ese sabor, para tomar una metáfora. Y entonces la fisiología va a cambiar mi química corporal. Ya vimos que también hay experimentos que comprueban que si tomas una cierta postura de poder por 2 minutos, tus niveles de testosterona y de cortisol cambian y te vuelven una persona más tolerante al riesgo, con más seguridad y con menos estrés. Entonces, la fisiología que yo tenga va a cambiar la química corporal, y la química corporal está constituida de hormonas. Las hormonas, los niveles de hormonas que nosotros tenemos, regulan todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Son como las comandas que llevan las órdenes de lo que se tiene que cocinar en todo el cuerpo. Le van a decir al estómago cómo digerir y qué digerir y en qué orden. Cuando comes diferentes cosas es una mezcla y no todo se digiere con el mismo pH. Entonces el estómago toma la decisión de qué cosas digerir primero. Cuando tu corazón late, hay algo que le dice si la presión debe de subir o debe de bajar. Todo eso va regulado a nivel general por los niveles químicos que tenemos, la química corporal. Cuando te dice el doctor, ve y hazte una química sanguínea, ¿qué te miden? Todos los niveles que hay de diferentes cosas en la sangre para saber cómo está tu cuerpo. Entonces, toda esa química corporal va regida por las diferentes glándulas. Si tenemos algún problema en una glándula, algo en nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Entonces, los niveles de hormonas que tenemos determinan lo que pasa en nuestro cuerpo. Y vamos haciendo una cadenita. Y es hacia donde voy. La cadenita dice, lo que yo digo, el lenguaje se convierte en creencias. Las creencias van a buscar sobrevivir. Y ahora tenemos otra parte de la cadenita que dice, cómo yo use mi cuerpo, la fisiología que tengo, va a cambiar la química de mi cuerpo. Nosotros pensamos que generalmente es al revés. Dependiendo de cómo esté la química de mi cuerpo, es como yo me voy a sentir, cómo me voy a parar y cómo me voy a mover. Sí, funciona en ese sentido, pero también funciona en el otro sentido. No puedes permanecer triste por mucho tiempo si estás así. Es imposible. No se conectan las neuronas necesarias para deprimirte. Esas se conectan cuando estás así. Entonces, cuando estás así, lo que necesitas es pararte y hacer otra cosa, cambiar tu fisiología. ¿Cambió su fisiología? De hecho, ¿qué es lo que hace un arnés, por ejemplo, para corregir postura? Pues nos tiene así todo el tiempo, ¿no? Luego no hayas ni cómo respirar. Entonces, si la fisiología va a cambiar la química corporal, tenemos otro elemento importante aquí, que es que las emociones cambian la química y el pH del cuerpo. Y repito, hay personas, normalmente pensamos que las emociones que tenemos son respuesta de la química que hay en el cuerpo, y es cierto. Pero también es cierto que si cambiamos la química del cuerpo, cambian las emociones. Esos días en los que te levantas y te sientes muy bien y todo funciona perfectamente, ¿por qué son así? Porque hay una cierta química en tu cuerpo que favorece que estés sintonizado a ese tipo de experiencias, a que ignores los detalles que salen mal
y te concentres en los que salieron bien. ¿Me sigues? ¿Tiene sentido? Ok, entonces, si las emociones van a cambiar la química y el pH del cuerpo, entonces ahora tenemos una cadenita que dice la fisiología puede cambiar la química corporal. Las emociones pueden cambiar la química corporal. Entonces, fisiología y emociones van juntas. Otra vez es el círculo del huevo y la gallina. Sí es cierto que mis emociones cambian la química, también es cierto que mi química cambia mis emociones. El chiste entonces está en qué punto del círculo empiezas. Porque si empiezo en el punto del círculo que dice que mi química determina mis emociones, entonces estoy jodido. Pero si empiezo en el punto del círculo que dice que mis emociones determinan mi química, puedo hacer cosas increíbles. Porque si yo tengo la capacidad de cambiar mi química corporal, puedo afectar mis niveles hormonales. Y si afecto mis niveles hormonales, afecto mi salud y mi cuerpo. Dime. Ah, ¿estabas estirándote? Ah, pensé que... Y en realidad por eso la gente que se enferma, o sea, revisando su estado de emociones, siempre vive en un estado deprimente. Así es. La gente hipocondríaca no vive feliz, pero no es porque siempre se está enfermando. Es probablemente al revés. Siempre se está enfermando porque no vive feliz. Y tenemos cosas que he compartido con ustedes, como por ejemplo el video de Shawn Achor, que demuestra que si somos felices, conseguimos el éxito más fácilmente, en lugar de decir voy a ser feliz hasta que tenga este éxito. Dime. Por ejemplo, cuando, o sea, yo sé que yo tengo que tener manejo de las emociones y todo, pero llega un momento en que empezó una cosita del dolor de cabeza y yo, por más de que cambie ya mis emociones y sé todo lo que tengo que hacer y todo. Ajá. Cuando, no sé si eso es un ancla o algo, cuando me dijeron apenas le empiece a dar a usted el dolorcito de cabeza así, no se deje porque se le desencadena. Entonces tómase de una vez la pastilla. Digo yo, ¿hasta cuánto tiempo me debo esperar si yo ya empiezo a hacer todo esto? Ok. Anthony Robbins dice mata al monstruo cuando es pequeño. La pregunta aquí sería ¿con qué lo vas a matar? Porque una opción es me tomo la pastilla y lo remedio, y otra opción es trabajo en ello y lo remedio sin la pastilla. Ahorita voy a hablar de plastilina. Pero tampoco esto significa que nunca tomes medicina, por ejemplo. ¿Okay? Lo que quiero decir es que cada vez, ¿recuerdas la frase? ¿Escuchas la frase? Cada vez seamos más inteligentes. No se trata tampoco de que sufra. Si estoy en mucho dolor, pues a lo mejor sí me tomo una pastilla para el dolor. Pero voy a buscar que en la medida que el dolor sea tolerante, empiece yo a trabajar para adquirir la habilidad de quitarme ese dolor. De hecho, hay, por ejemplo, dentistas. Vi una vez un documental de un dentista y de un cirujano también en España que trabajan con gente que es alérgica a las anestesias. No los pueden anestesiar. ¿Cómo le haces una cirugía? ¿Cómo le sacas un diente? Y lo trabajan con hipnosis para generar, no los duermen, pero a través de un trance hipnótico generan el efecto de anestesia. Y se ve en el documental, se veía a la persona que lo tenían abierto de aquí, quién sabe qué era la cirugía, y estaba despierta, estaba en trance. Y el doctor le preguntaba, ¿cómo te sientes? Y ella decía, bien. Hasta después de como 3/4 de la operación dijo, estoy sintiendo un poquito de dolor. Y le dijo, ¿quieres que te ponga un poquito de anestesia? Sí, le pusieron un poquito de anestesia, pero 3/4 partes de la operación, abdomen abierto, se la aventaron sin anestesia. ¿Cómo es posible que eso sea real? Bueno, la mayoría de las personas van a explicarlo porque tienen una creencia que dice, yo no puedo hacer eso. Y entonces cuando lo ven, dice, esa persona porque tiene habilidades o facultades especiales. Y ya se jodieron, porque en ese momento ellos solitos están diciendo que son diferentes y que ellos no tienen esa capacidad. ¿Y qué va a hacer esa creencia? Buscar sobrevivir y ser cierto. O también, para utilizar el tema de cómo tus creencias te enferman, lo que dice los hipocondríacos. Pero también yo me baso mucho en el libro de Ted Haig, que es lo que creo que estamos también, ¿verdad?
Ahorita voy a pasar a esa parte, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de algo muy interesante. Pelear o huir. Son las únicas dos cosas que quedan activas en tu cerebro cuando hay un riesgo para la vida. Así estamos hechos. Tenemos, dentro de que somos humanos, también tenemos una parte de funcionamiento animal. Y el funcionamiento animal dice que cuando hay un riesgo para la vida, no te vas a poner a pensar. Ok, vayámonos 10,000 años atrás. Si hay un tigre entrando a tu cueva y amenazando tu vida, no te vas a poner a negociar con el tigre, ¿verdad? Y decirle, tigre, piénsalo, si tú me comes, toda mi tribu va a ir y se va a chingar a la tuya. No puedes negociarlo, o sea, la naturaleza te dice, no vas a perder el tiempo, voy a apagar tu pensamiento. Y entonces cuando hay un riesgo, se empiezan a segregar neuroinhibidores, y los neuroinhibidores desconectan todo el pensamiento, excepto esas dos funciones. Cuando yo tenía un tigre enfrente hace 10,000 años, bueno, no yo, pero algún antecesor, algún antepasado, esa persona tenía dos opciones, o pelear con el tigre o huir, porque era la forma en que iba a salvar su vida. Ahora, nuestra sociedad ha evolucionado mucho más que nuestro cerebro. Eso quiere decir que 10,000 años después seguimos funcionando como animales. Pero el problema está en que tu cerebro no puede diferenciar si es un tigre que está a punto de comerte o es un güey que te está haciendo bullying y que no te va a pasar nada realmente, o es un profesor que te está diciendo eres un inútil para la flauta, no sirves como músico, o es otro profesor que te está diciendo eres un inútil para las matemáticas. Tu cerebro no lo puede diferenciar, siente un riesgo, siente una mala sensación y dice apagamos, pelear o huir. Y entonces lo que sucede es que tu cerebro se desconecta. Ahora fíjate qué interesante, cuando un profesor llega, te dice eres un inútil para las matemáticas, te sientes mal, tu cerebro se apaga, tú dices pelear o huir, pero no puedes pelear con el profesor porque es una autoridad y no puedes huir del profesor, entonces ahí te tienen. Y en ese momento tu cerebro se desconecta. La siguiente vez que llegas a la clase y está ahí el maestro, ahí está el riesgo otra vez. Y tu cerebro, ¿qué dice? Me desconecto. En el momento en que tu cerebro se desconecta, no funcionas para las matemáticas y ahora tienes evidencia de que eres un inútil para las matemáticas. Y como ahora tienes evidencia, seguramente es cierto lo que dijo el maestro. Más aún, si el maestro te dijo eres inútil para la flauta, la siguiente vez que agarras la flauta o en ese momento que tienes la flauta y estás oyendo algo muy feo, ahora ya tienes evidencia de que eres un inútil para la flauta. Y como eres un inútil para la flauta, ¿para qué volver a agarrar la flauta? Y si no vuelves a agarrar la flauta, es imposible que encuentres un contraejemplo de esa creencia. Mucha gente es mala para la música solo porque le dijeron y nunca volvió a agarrar un piano, una guitarra, una flauta o ningún otro instrumento. Y ese ejemplo es solamente un ejemplo de lo que nos pasa en la vida. Así es como se forman las creencias. Así es como mi cerebro se desconecta y empieza a dejar de funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ahí lo que necesitamos hacer es empezar a darnos cuenta, número uno, que las creencias son mentiras. Las creencias simplemente son herramientas que me sirven o no me sirven, pero sea una buena creencia o sea una mala creencia, es una idea. Y como una idea no es real. Una idea es algo que está dentro de tu mente, no existe físicamente. Nadie lo puede comprobar. Si tú dices, tengo la creencia de que soy un inútil, por más que agarre tu cabeza, la abra, la destape, no la voy a encontrar. Entonces, si es algo abstracto, hagamos lo que dice PNL, que nos dice, si vas a vivir en una ilusión, vive en una ilusión que te funcione y que te sirva. Entonces, lo que hacemos es que empezamos a generar emociones ácidas o emociones alcalinas. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier emoción de estrés se vuelve ácido en tu cuerpo. La razón es muy simple. Dime tú qué sucede si tú
te estás comiendo un plátano, de repente llega el tigre y te amenaza. ¿Ok? ¿Es valioso para tu cuerpo en ese momento gastar energía en digerir el plátano? Si el plátano se pudre en tu estómago porque no lo digeriste, no es tan importante porque eso va a tardar 2 o 3 días. El tigre ahí está y te mueres en 10 segundos. Entonces, cuando hay un riesgo, no solo es pelear o huir, el cerebro también apaga todos los procesos que no son vitales para tu supervivencia a corto plazo. Si hay una bacteria en tu cuerpo, en ese momento el cuerpo deja de pelear contra la bacteria, porque toda la energía se tiene que ir en defenderme del riesgo inminente. Pero recuerda, tu cerebro no sabe distinguir si es un tigre o es la maestra regañándote por algo que hiciste. Si juntas todo lo que pasa en nuestra vida y todas las situaciones en las cuales tenemos estrés, cada vez que te estresas, le pones una micropausa a tu sistema inmunológico. Y si lo haces 800 veces al día, por pequeño que sea el tiempo, ya dejaste de pelear contra bacterias, virus y una serie de cosas. Ya dejaste de restaurar células por un momento. ¿Me vas siguiendo? Sí. Tiene sentido, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Así es como funciona el cuerpo. Entonces, lo que estamos haciendo al no sentirnos bien es dejar de renovar células, dejar de pelear contra virus y contra bacterias. Cuando tú no renuevas una célula que ya está muerta, se vuelve ácido en tu cuerpo. Y eso hace que las otras células sanas estén nadando en medio de la mierda. En lugar de que llegue una entidad y se lleve ese ácido y me deje oxígeno y me deje otras cosas, estoy en un ambiente que me perjudica como célula sana. Entonces tenemos emociones ácidas y emociones alcalinas. Cualquier emoción que no sea agradable se va a convertir en ácido en tu cuerpo. Cualquier emoción que es agradable implica para tu cerebro, no hay riesgo. Si estoy tan tranquilo es porque no hay riesgo. Y si no hay riesgo, puedo tener mi sistema inmunológico operando, puedo tener la digestión operando de manera correcta, puedo dedicarme a reforzar los huesos, puedo oxigenar la sangre. Y todos los procesos de salud se empiezan a activar y se vuelven emociones que producen alcalinidad en tu cuerpo, porque todo el ácido empieza a salir por las vías naturales, por excreción, por orina, por sudor, por respiración. Tu respiración cuando te sientes bien es muy diferente a cuando te sientes mal. Una de las formas de sacar ácido del cuerpo, te lo puede decir cualquier médico, es respirando profundamente. ¿Va teniendo sentido? Sí. ¿Sí? ¿Te fijas cómo vamos haciendo una cadenita? Donde mis creencias, porque ahora me regreso, si yo tengo la creencia de que cuando me regañan me debo de sentir mal, entonces cada regaño va a afectar en mi salud, porque me produce emociones que son ácidas. Y si yo tengo la creencia de que soy muy enfermizo, no solamente voy a empezar a encontrar formas inconscientemente de enfermarme para que esa creencia sea válida y tenga sentido, sino que además me voy a empezar a angustiar, lo cual se vuelve una emoción ácida o alcalina. Ácida. Y si hay ácido en mi cuerpo es más propenso y es más fácil a enfermarse, ¿verdad? Entonces, si yo creo que me puedo enfermar fácilmente, la angustia de que me puedo enfermar fácilmente propicia que me enferme fácilmente a nivel químico, no es algo mental, a nivel fisiológico. Si tenemos entonces emociones alcalinas y emociones ácidas, necesitamos empezar a darnos cuenta de que lo que nos conviene es otra vez invertir la fórmula. No es voy a ser feliz cuando estés 100% sano, no, es necesito ser feliz ahorita para estar 100% sano. Y entonces empiezan a ocurrir cosas interesantes. El cuerpo empieza a acumular el estrés, la acidez y todo esto en los órganos que son más débiles. ¿Cuál órgano es más débil? Depende de las emociones de cada persona. Porque cada emoción va a generar diferente tipo de químicos que va a afectar a diferente tipo de órganos.
pero también sabemos que hay creencias detrás de eso que van a buscar activamente que eso se vuelva cierto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí entramos en teorías sumamente interesantes como la que mencionaba Carla, que es la teoría de Louise Hay, por ejemplo. Y hay otras teorías como la biodescodificación genética. Ahora la física cuántica también puede explicar muchas de las cosas que suceden. Y hay otras teorías que no se meten tanto a la parte fisiológica, sino solamente a la parte conceptual. Por ejemplo, Anthony Robbins habla de que cada emoción es un mensajero. Y concuerda con la parte de Louise Hay. Ya vimos que si yo tengo la creencia de que me puedo enfermar, o si tengo continuamente emociones ácidas, voy a ser propenso a que algunos de mis órganos o algunas partes de mi cuerpo se enfermen. ¿Cuáles son esas partes? Louise Hay te dice, el cuerpo es una metáfora. Y entonces empezamos a encontrar cosas fascinantes, como por ejemplo, si me duelen las articulaciones, es fácil saber qué emoción no estoy procesando bien, porque las articulaciones sirven para algo. ¿Para qué sirven? Para el movimiento. Si me duele una articulación, me dice, lo que te falta es flexibilidad en tu comportamiento en la vida. Estoy teniendo, fíjate cómo la mente tampoco distingue la palabra, la metáfora, de lo que es literal. Si yo tengo la creencia inconsciente de que soy una persona rígida, ¿cómo lo voy a volver real? Haciendo rígido mi cuerpo, afectando las articulaciones. Si no tengo flexibilidad en mi vida, entonces lo voy a empezar a manifestar en mis articulaciones. Si no proceso bien las experiencias en la vida y no las digiero bien, ¿dónde voy a tener problemas? En el estómago, en los intestinos. Y la gente dice, es que me cayeron mal los tacos. ¿Y por qué chingados fuiste el único en 10 personas al que le cayeron mal los tacos? ¿Estaban mal los tacos? Las alergias. Alergias. Todo tipo de enfermedades, entonces, de acuerdo con Louise Hay, se manifiestan en el cuerpo. Mis piernas, ¿para qué me sirven las piernas en la vida? Para avanzar, para caminar. Tengo problemas en las piernas, la pregunta que debo de hacerme es, ¿qué emoción estoy procesando que estoy teniendo problemas para avanzar en la vida? ¿Tienes un problema en los ojos? ¿Qué cosa no quieres ver? Y empiezan a pasar cosas súper interesantes. Cuando yo me topé con el libro de Louise Hay por primera vez fue porque una amiga me preguntó, yo traía un dolor, estaba enfermo, no sé qué, y entonces agarró y me dijo, dame chance, y se fue a su librito y regresó y me preguntó, ¿qué cosa no estás procesando bien en tu vida? ¿O qué cosa te está doliendo en tu vida? Y yo, me hice tarugo, pero ya sabía perfectamente qué cosa no estaba procesando bien. Y entonces después le dije, oye, ¿me prestas tu librito? Y me prestó su librito, y le saqué copias, y después compré el libro. Y entonces me volví obsesivo, bueno, no me volví, ya era, pero agarré una nueva obsesión del momento. Y entonces cada cosa que me pasaba, por mínima que fuera, o sea, si yo rozaba aquí la mano y me pegaba tantito en la mesa, iba al libro. La mano, ¿qué significa? Que me pegue en la mano, ¿ok? Y entonces el librito trae, es muy recomendable creo yo, trae, tú puedes sanar tu cuerpo, de Louise Hay. Y entonces el librito trae ahí mismo, en la sección donde checas qué es lo que está mal, trae la causa y trae lo que le llama afirmaciones para sanar. Lo cual, si yo repito una y otra vez, neutraliza la emoción negativa que estaba afectándome en la salud. Y entonces, por cualquier cosita iba yo al libro. Ahora, si regresamos a la parte donde Robbins dice que las emociones son mensajeras, hay algo bien interesante ahí. Si es tu inconsciente que te está diciendo, pon atención a digerir bien lo que está sucediendo en tu vida, y empiezas a procesarlo a nivel mental, lo que va a suceder es, como yo te decía, si pones el reloj despertador a las 7 de la mañana y te despiertas cuando suena, ¿qué sentido tendría dejarlo sonando? No lo haces. Y ahí viene lo interesante. Si yo atiendo esos mensajes de mi inconsciente que me está diciendo, hey, ¿qué cosa no estás digiriendo bien en tu vida? Y lo proceso y cambio mis emociones, entonces ya no tiene sentido que el mensaje siga. Pero también hay una razón fisiológica para ello. Si ya no me estreso, ya no tengo emociones ácidas, empiezo a tener emociones alcalinas.
y por lo tanto mi sistema inmunológico y mi cuerpo pueden empezar a sanar. Estos conceptos de emociones alcalinas y ácidas, ¿de qué autor son? Uno que yo conozco se llama Agustín Bravo. Ok. Ok. Entonces, ahora hablemos de genética, porque la genética es algo que la medicina ha explicado como lo que dicta todo. Pero la genética es bien truculenta. Dicen, es que en mi familia todo el mundo ha muerto de cáncer. Bueno, hay una cosa que se llama predisposición genética. Obsérvalo como un camino que va de bajada o de subida. Si yo tengo un camino que va de bajada para allá y pongo aquí un carrito, ¿para dónde se va el carrito? Tiende a irse para allá, ¿verdad? Pero si yo agarro el carrito y lo jalo para allá, se va para el otro lado. Y para mí la cuestión genética habla de eso. Los factores genéticos no son más que puertas. Si todo el mundo en tu familia ha tenido hipertensión, no quiere decir que tú vas a tener hipertensión, quiere decir que en esa dirección va la bajada del camino. Y que probablemente, si en mi familia no ha habido hipertensión, tú tengas que hacer un poco más de esfuerzo para tener tu cuerpo sano en ese sentido que yo. Pero eso no quiere decir que tú vayas a tener hipertensión y yo no. También yo puedo tener el carrito, y puedo tener mi camino parejo y puedo agarrar y empujar el carrito para allá y se va a ir para allá. Entonces, si yo me alimento bien, si yo cuido mi cuerpo, no importa que tenga factores genéticos en mi contra, no estoy abriendo esas puertas, estoy abriendo otras, estoy abriendo puertas saludables. Sí, es posible que tú te vayas a las carnitas y te retaques de grasa y no te pase nada, y que yo con olerlas se me suba la presión. Pero entonces no las huelo y punto. Pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de la salud. Entonces los factores genéticos no son determinantes de tu futuro. Son cosas que están más a tu favor o menos a tu favor, y tú decides cómo juegas. Y hay una frase que me gusta mucho, dice, cada uno de nosotros no podemos escoger con qué juego de cartas vamos a jugar el juego de la vida, porque las revuelven y te tocan las que te tocan, pero sí puedes escoger cómo las juegas. Entonces tú puedes tener muy buena mano y yo muy mala mano, pero si tú juegas mal y yo juego bien, puedo tener mejores resultados. Ahora, hablemos del DNA y del lenguaje. Hay un hombre que se llama Piotr Garyayev. Es un ruso que en los últimos años sacó los resultados de unos estudios que hizo. No me voy a meter mucho a los detalles, pero es un estudio que comprueba lo siguiente: tu lenguaje puede cambiar tu DNA. Algo que hasta hoy, por supuesto, la medicina no acepta. Un médico te va a decir, no, tienes predisposición genética y así es, y no lo puedes cambiar y ya te jodiste. Pero Garyayev empezó a encontrar que dentro del DNA hay un gran porcentaje que la ciencia pensaba que no servía para nada, y este 10% restante es el que se transmitía de generación en generación. Pero él dijo, no puede ser que la naturaleza sea tan gastadora, por así decirlo, que ponga 90% de paja. Y en las investigaciones empezó a encontrar que dependiendo de nuestros pensamientos y la frecuencia de nuestro lenguaje, este DNA cambia. Y podrías decir, pero es el 90% que no sirve de nada. No, este 90% permea a este 10%. Es como un pasillo. No puedes entrar directamente a este DNA, pero sí a través de este. Y entonces está la ciencia descubriendo que nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden cambiar nuestro DNA. Lo cual quiere decir que te puedes pasar las predisposiciones genéticas por el arco del triunfo. Si tienes buenos pensamientos y cuidas tu cuerpo y tu salud, no importa que toda tu familia se haya muerto de una enfermedad, no necesariamente la vas a tener, porque no estás favoreciendo los factores fisiológicos que se requieren para esa enfermedad. Que a lo mejor tienes que trabajar más que el vecino para prevenirlo, seguro.
Eso no estoy diciendo que la genética no sea un factor importante. Lo que estoy diciendo es que no es un factor determinante. ¿Tiene sentido? Sí. Interesante, ¿verdad? ¿Okay? ¿Quién iba a decir? Que con tu pensamiento afectas directamente tu cuerpo. ¿Estás levantando la mano o te estás estirando? ¿Cómo? Levantando la mano. Ok, ahorita estoy contigo. Entonces, siguiente punto que quiero hablar es de medicinas y placebos. Todas las medicinas se deben probar contra un placebo. Eso quiere decir que agarro este grupo y les digo, te voy a dar una medicina para el dolor de cabeza. Y te la doy. Y es una pastilla. Y a este grupo le digo lo mismo, te voy a dar una medicina para el dolor de cabeza. Y te doy la misma pastilla, pero no tiene nada. No tiene agente, no tiene medicina. Es el puro polvito blanco. Y entonces después de X cantidad de tiempo yo llego con estos y les digo, ok, ¿cómo les fue? 70% más o menos de esta gente me va a decir, sí se me quitó. Y 30% me va a decir, no me sirvió la medicina. Si fuera cuestión puramente fisiológica y de medicina, considerando que todos los cuerpos humanos están construidos de la misma forma, debería de ser para todos funciona o para todos no funciona. Pero no es así. Pero aquí viene lo interesante. Llego con este grupo y le digo, ¿te funciona? Y más o menos a un 60% me va a decir, es una pinche maravilla la pastilla. Apenas me la tomé, se me quitó el dolor de cabeza. Y te di polvo. ¿Ok? Entonces lo que empezaron a descubrir es que no es la medicina lo que produce la curación o el efecto en tu cuerpo. Es que cuando yo te doy esa medicina, tu cuerpo responde y segrega ciertas sustancias analgésicas, por ejemplo. El analgésico no es la sustancia. El analgésico es lo que segrega tu cuerpo en respuesta a esa sustancia. Y claro, hay gente que si tiene una creencia que dice es que a mí ninguna medicina para el dolor me sirve, cuando se toma esa sustancia, el cuerpo no suelta el analgésico. Cuando alguien tiene la creencia que dice es que a mí esa medicina no me funciona, se toma la otra y es una magia, esta sí funciona, pero me tomo esta y no le hace que me eche la caja entera, no hace nada. Entonces lo que vamos a necesitar hacer es empezar a cambiar todas nuestras creencias, porque estamos directamente afectando nuestra salud. Lo mejor de todo es esto: si a este grupo no le dimos nada y tuvo el mismo efecto, eso quiere decir que si yo trabajo en mi cuerpo y en mi salud, puedo hacer que mi cuerpo libere todo eso sin necesidad de la pastilla. Y he visto gente en un ejercicio que se llama la droga de elección, donde a través de un proceso un poco de trance, les simulas, por ejemplo, que están en una borrachera o que están tomando alguna hierba extraña o lo que sea. He visto gente totalmente borracha de no poder caminar sin haber tomado una gota de alcohol. Y es una cosa cómica. ¿Por qué? Porque hay un efecto placebo. En una ocasión llegué con mi papá y le dije, papá, me duele la cabeza, me das una aspirina, me das una pastilla. Pero no teníamos aspirinas, teníamos Tylenol. Entonces me dijo, no tengo aspirinas, tómate esto. En lugar de ser pastilla era cápsula. Pues agarro la cápsula, me la tomo, le doy el trago. Todavía sentía lo fresco del trago aquí. Volteo y le digo, papá, ¿es instantánea? Y me dice el papá, rapidísimo captó, me dijo, sí. Y me fui sin dolor de cabeza. No me volví a regresar en toda la tarde. Hoy digo, ¡ay, su madre! ¡Qué buena toreada me dio! Y me volvió a pasar en el dentista. Iba yo a que me arreglaran las muelas y el dentista era mi tío. Y le decía, es que me duele. Me dice, pero ¿cómo te va a doler si ya te puse anestesia? Le digo, pues me sigue doliendo. Me dice, te voy a poner de la fuerte. Y agarras con la jeringa, me pone más anestesia. La siguiente vez que voy al dentista estaba la asistente ahí organizando todos los utensilios. Le digo, oiga, mi tío me pone de la fuerte. Me dice, ¿cuál fuerte? De la anestesia fuerte. Me dice, no hay más que un solo tipo de anestesia, toda es igual. Y yo, me la volvieron a hacer. Entonces podemos aprovechar ese tipo de fenómenos. Muy bien, dime. ¿Cómo se llamaba el cuento de DNA? Piotr Garyayev es un ruso. Es un poco, todavía no hay nada así como muy digerible, pero si te gusta el tema científico están los papers.
Piotr, no me acuerdo si este es con I o con J. Garyayev, un ruso. Entonces pusieron a gente a hablar a través de micrófonos y con un láser que se modulaba con esas ondas, incidían en el DNA y empezaron a ver cómo cambiaba el DNA con pensamientos positivos, con pensamientos negativos. Todo esto también va muy relacionado con, si no lo has visto, los experimentos sobre el agua de Masaru Emoto, y estamos hechos en 70% de agua. Los pensamientos que tengas cambian la armonía de los cristales que forman el agua. Entonces los pensamientos que tienen están afectando toda el agua que hay en tu cuerpo. Dime. No sé si tú sepas de esto. Piensa, pones 3 frasquitos y le pones ahí una etiqueta con palabras. Y los resultados son diferentes. Por ejemplo, si siembras algo, Me cuesta trabajo, pero haz el experimento. Mucha gente lo ha hecho, ¿ok? Que, por ejemplo, siembras 2 plantitas, a una le pones un letrero que dice amor y a otra le pones uno que dice odio y checas la diferencia, pero mejor aún no le pongas letrerito. Un amigo mío hizo el experimento, puro pensamiento, puso uno en un lugar de su casa y otro en otro lugar, y durante una semana estuvo pensando en la que estaba en este lugar y pensaba maldita, te odio, etcétera. Esta creció, esta no germinó. las cabras. No lo sé, depende de si orientas tu pensamiento hacia la planta o hacia el lugar. Supongo. No lo sé. Pero no me lo creas, compruébalo. Haz el experimento. Haz el experimento si eres escéptico, pero por otro lado, ¿qué cosas te conviene creer? Sí. Yo creo que es lo principal. ¿Ok? O sea, podemos ser escépticos, o sea, si quieres construir la creencia, ve y haz el experimento y encuentra la evidencia de la creencia que te conviene. Porque si quieres encontrar la evidencia de la creencia que no te conviene, entonces hay una creencia detrás que dice esto no va a funcionar, y adivina qué vas a encontrar. Lo que buscas. Por eso la ciencia también es algo cuestionable. Cuando un científico está buscando evidencia de algo, está negando también mucha evidencia de lo contrario. Finalmente, donde un humano pone un dedo, hay subjetividad. Entonces, hay lenguaje entonces que es lenguaje de salud y lenguaje de enfermedad. Y es lenguaje que utilizamos para enfocarnos en una cosa o en otra. Por ejemplo, frases. Si yo tengo la evidencia de que me estoy enfermando de gripe o de cualquier otra cosa, no se trata tampoco de que la niegue. Se trata de decir cosas como: mi cuerpo tiene la fuerza para vencer esto. Este es el lenguaje de salud, aunque no me esté sintiendo bien. Pero si yo estoy sintiéndome sano y digo, no me vaya a enfermar, primero ya estoy previendo que hay una debilidad en mí. O cuando dices, me voy a poner el suéter porque si me enfrío me enfermo. He visto muchos esquimales sin suéter que no tienen gripa. Entonces no me vengas con que si te enfrías te da gripa. Eso es una creencia que generamos desde pequeños y no nos sirve. Sí, ponte los zapatos que te vas a enfermar. Y yo, ay cabrón, son mejores que las vacunas. Los zapatos son más potentes que las vacunas, ¿no? Déjame decirte una cosa. Tengo 2 casos totalmente opuestos, ¿ok? Mi contador y sus hijos y un amigo y su hijo, ¿ok? En la casa de este amigo tenías que quitarte los zapatos antes de entrar porque el niño gateaba en la alfombra. En la casa de mi contador vivía fuera de la ciudad, estaba como medio campo, etcétera, y en su patio tenía un montón de tierra. Y un día en una reunión familiar, el chiquillo agarraba la tierra y se lo echaba así, se bañaba en tierra. ¿Ok? Se enfermaba de todo. Estos nunca se enferman. ¿Okay? El cuerpo también tiene algo que se llama homeostasis, que es la capacidad de tolerar variaciones. Mientras más le des medicina a tu cuerpo y le hagas el trabajo, menos esfuerzo tiene que hacer tu sistema inmunológico. ¿Qué pasa con un músculo cuando no lo ejercitas? Se vuelve más débil. En el año 2000 yo escuché que un amigo de mi papá dijo: el cuerpo tiene la capacidad
de reforzar su sistema inmunológico si lo dejas pelear. No puedes hacer un buen boxeador si no pelea. Y dije, eso tiene sentido. Voy a dejar de tomar medicina. Y la siguiente vez que me dio gripa, me dio un gripón espantoso porque no tomé medicina. Pero la siguiente fue menos, la siguiente fue menos y la siguiente fue menos. Hoy me duran, si me empiezo a sentir mal, empiezo a tomar mucho limón, muchas cosas que alcalinizan mi cuerpo. Por cierto, el limón, aunque es ácido, es de lo más alcalino que existe para el cuerpo, porque al digerirse deja puros minerales alcalinos. ¿Okay? Los cítricos son muy buenos. Agua con limón, es extraordinario. Entonces empiezo a tomar cítricos y cosas que alcalinizan mi cuerpo, y para empezar los síntomas son súper suaves, y para continuar me dura 3 o 4 días. Ni siquiera tengo que interrumpir actividades, nada. ¿Por qué? Porque también desde entonces prácticamente lo único que he tomado son unas cuantas aspirinas, cuando el dolor de cabeza ya es muy fuerte. Entonces preguntabas, ¿en qué momento me tomo la medicina y en qué momento sigo luchando? Bueno, depende de ti, pero el chiste es que por lo menos a nivel general en tu vida veas que cada vez lo necesitas menos. ¿Okay? Es como la gente que se vuelve muy naturista, y yo me volví muy naturista, y generalmente no voy con los médicos, pero si tengo una emergencia voy a ir con el médico. Es el que sabe arreglar, por ejemplo, un hueso roto, ¿no? No voy a dejar de decir, no, mi cuerpo va a sanar, ¿ok? Sí, pero ¿quién va a enderezar el hueso? ¿Ok? Entonces hay que ser inteligentes a la hora de eso, y consíguete buenos médicos que estén conscientes de que el cuerpo tiene su capacidad de sanar y que estén abiertos a combinarlos con terapias alternativas que no obstruyan si es que te dan medicina. Pero por ejemplo, yo procuro tomar la menor cantidad de medicina que se pueda, a menos que diga yo, ok, ya estoy poniendo en riesgo mi salud a corto plazo y a largo plazo, entonces sí voy y me tomo una medicina. Y entonces también tenemos otra cosa. Hay estadísticas y nos guiamos por la estadística, pero la estadística mide el pasado. Y la estadística mide la normalidad. Y si tú no llevas pensamientos, mentalidad y alimentación normal, si no llevas pensamientos, normalidad y alimentación de calidad, lo que va a empezar a suceder es que tú vas a salir de la estadística. Vas a ser parte de la elección, de la excepción. La pregunta que te haría es una pregunta que Richard Bandler hizo. Si hay una estadística, por ejemplo, que dice que una de cada 3 personas va a tener cáncer antes de los 60 años, yo te haría la siguiente pregunta. ¿Puedes escoger ser de aquellos a los que les da cáncer? Claro que puedes. Con tu estilo de vida, alimentándote mal, teniendo malas emociones, haciendo todo lo que te dicen que favorece el cáncer, puedes detonarlo antes de los 60 años en ti y pertenecer a esa parte de la estadística. Siguiente pregunta. ¿Puedes pertenecer a los que no? Sí. También, pero la mayoría de las personas piensa que no es así. Y Richard Bandler, cuando le dijeron que, porque él era diabético y tuvo alguna situación, en el hospital el médico le dijo, a 5 de cada 7 pacientes con diabetes les amputan un pie antes de no sé cuántos años. Y él le dijo, tenga, ¿no lo vas a leer? No, ya decidí ser de los 2 que no. Y le dice, no puedes. Dice, a ver, ¿puedo decidir ser de los 5 que sí? Sí. Entonces también puedo decidir ser de los 2 que no. Gracias por el folleto. Y a estas alturas han pasado muchísimos años y no le ha pasado nada. De hecho, tuvo una embolia, le dijeron que no iba a volver a caminar, y lo vi en Varsovia, parado atrás de la silla, y dice, el doctor me dijo que no iba a poder volver a caminar. Dice, creo que se equivocó. Y esa es la actitud que necesitamos. Ese es el tipo de lenguaje que necesitamos usar. Busca bien, checa bien cómo tus pensamientos, tus emociones y tu lenguaje están funcionando, porque van a tener un impacto directo en tu salud.